Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Este jueves se confirmó el fallecimiento a los 93 años de la señora Ángela Geria, madre de la expresidenta Michelle Bachelet. La Fuerza Aérea de Chile confirmó que durante la tarde de este miércoles la señora Geria fue internada de urgencia con un diagnóstico reservado en el Hospital Clínico Institucional. Recordemos que ella es viuda del general Bachelet, general del aire. Dado su delicado estado de salud y pese a todas las atenciones y cuidados brindados por el personal médico, se produjo el deceso hoy. Muchos hablan de Ángela Geria como la viuda del general de la FACH, Alberto Bachelet Martínez, o como la madre de la 2 veces presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Pero Geria, Ángela Geria, tiene su propia historia. En su larga vida tuvo gestos que la retrataron, la fuimos conociendo en la medida que era más pública, como la mujer que era, y hay uno que muchos vieron, pero que evidencia su calidad humana, su fragilidad, también su fortaleza. Una crónica que leímos hace unos años de su encuentro cara a cara con su torturador en el edificio donde vivía, y no una sino 2 veces. Las cosas que conversó con él, con una entereza que debe ser difícil, ¿no? Una mujer que sufrió tortura en carne propia, con su hija. Bueno, eso la volvió una igual ante los ojos de muchos que, como ella, vivieron el dolor de la dictadura. ¿Y lo vivieron de qué manera, no? La muerte de su marido, la viudez por violación de los derechos humanos. Durante el exilio, luego, Ángela Geria y sus hijos denunciaron justamente la represión y la violación de los derechos humanos que se cometían en Chile. Y ellos mismos fueron, ella y su hija fueron víctimas directas también por las torturas que sufrieron en Villa Grimaldi. Es decir, viuda de una persona asesinada por la dictadura, torturada, ella y su hija, exiliada. Es una historia de vida muy fuerte, muy fuerte, que generó en ella una personalidad que la fuimos conociendo, no mucho porque era bastante reservada, pero algunas entrevistas sí pudimos o se pudo traslucir esa personalidad. Tras su retorno al país y luego de que Bachelet se convirtiera en la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta, Ángela Geria apareció en funciones varias veces acompañando a la mandataria en numerosos actos oficiales. Sabemos que la presidenta Bachelet es una mujer divorciada o separada, que crió no en compañía del padre de sus hijos, todo el tiempo no estuvo siempre en la formación el padre o los padres de los distintos hijos, pero la entonces ministra Michelle Bachelet o asesora del Ministerio de Defensa Michelle Bachelet, con trabajo muy duros, por las crónicas que uno ha leído, muy largos, muy extenuantes, como cualquier profesional en Chile. Bueno, era la madre, muchas veces la señora Ángela Geria, la que se hacía cargo de la formación, con la ayuda de la educación de los hijos. Por lo tanto, era un núcleo muy compenetrado el de Michelle Bachelet y Ángela Geria. Se le vio siempre en esa condición, además una mujer con una opinión política muy marcada, con un carácter particular. Bueno, ha fallecido hoy la madre de la presidenta Bachelet, que por lo que se sabe, la expresidenta viene camino a nuestro país. Vamos a la mesa de conversación y nos espera allí desde su casa el presidente del Partido por la Democracia, exministro de la presidenta Bachelet, Heraldo Muñoz. Heraldo, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Matías? Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias. Yo estaba tratando así brevemente de relatar un poco la personalidad o los aspectos más relevantes de la personalidad de la señora Ángela Geria. Usted le tocó conocerla, me imagino, ¿no? Así es, estuve en numerosas ocasiones sociales, políticas con ella y de hecho ella fue un soporte importante durante mi tarea como canciller, porque tenía una gran llegada a las embajadas, a los embajadores y a los gobiernos extranjeros. Hay que recordar que ella había desempeñado un papel importante acompañando a la presidenta de la República durante su primer periodo y por lo tanto tenía conocimiento de muchas autoridades internacionales
y para mí fue un soporte, incluso la incluí en una delegación muy transversal de personalidades políticas chilenas que estaban por el proceso de paz en Colombia. Y viajamos a Colombia a entrevistarnos con las autoridades y la sociedad civil de Colombia, y ella integró la delegación que yo encabecé. Nos reunimos con el presidente Santos, nos reunimos con el jefe de las negociaciones de paz, con empresarios, con miembros de la sociedad civil, y ella tuvo una participación muy activa durante las reuniones y siempre con observaciones muy atinadas y constructivas. Pero lo que más me impresionaba es que ella era reconocida por líderes internacionales, y con su simpatía y con su inteligencia tenía esta llegada que era un activo para la política exterior. Así que yo tuve un contacto bastante estrecho con ella, particularmente durante ese periodo, pero la conocí de antes porque teníamos amigos comunes, incluso algunos de ellos que habían estado en la cárcel con el general Bachelet. Así que teníamos una conexión de hacía muchos años, desde los tiempos en que ella fue una voz muy creíble, una voz muy serena, por lo demás, en favor del respeto a los derechos humanos, cuando en Chile esos derechos eran atropellados durante la dictadura. Y ella fue a los foros internacionales y aparecía junto a otras familias de víctimas de la dictadura. Así que la conocía desde ese entonces y me la encontré en numerosas oportunidades. Y siempre me impresionó como una mujer inteligente, con sus propias opiniones. Claro. A veces opiniones, yo diría, bastante marcadas, pero siempre serenas, con una voz tranquila. Quizás eso es lo que muchos vamos a echar de menos de ella, fuera de su inteligencia y su simpatía, esa serenidad con que podía abordar temas complejos. ¿Cuánto influía, bueno, cualquier madre probablemente influye sobre una hija, y sobre todo una hija que está en un cargo tan difícil, y a veces, bueno, los cargos de poder son solitarios en general, pero cuánto influía, cuánto la presidenta descansaba en ella como una oreja de sentido común, de cercanía? Ella, y además una mujer muy política y que le tocó vivir cosas muy fuertes. Además yo no tenía idea de este papel internacional que puede haber tenido la señora Ángela Geri en algún momento. ¿Cuánto la escuchaba en consejos de sentido común que cualquier mandatario tiene con su círculo? Bueno, eso es muy difícil de determinar porque se está en el ámbito más íntimo de una presidenta, en este caso, cuánto escucha a sus asesores o a sus personas más cercanas. La impresión que yo tengo es que la señora Ángela Geri influía en la presidenta, pero de ninguna manera determinaba las opiniones de ella, porque la presidenta tenía sus visiones, su programa, y muchas veces la percepción que yo tuve es que tenían visiones distintas, y eso era lo interesante de doña Ángela, que ella era capaz de tener sus opiniones independientemente de apoyar siempre muy lealmente a su hija. Eso fue algo que pude percibir durante todo el tiempo, particularmente en los momentos más difíciles. Nunca dejó de estar al lado de su hija y ser muy leal en lo más privado como en lo público. Heraldo, las crónicas que uno puede leer, yo no tuve la oportunidad de conocerla nunca, siempre, y sus cercanos la definen como una mujer de un carácter fuerte, un carácter así bien decidido, con opinión política muy personal y distinto al de la presidenta Bachelet. Ella es una mujer, entiendo, que tiene tenía unas convicciones más de izquierda que la presidenta Bachelet en general. ¿Usted le tocó tener discusiones de ese tipo? Además que ella, yo no sé si pudo elegir, no sé si era posible elegir la posibilidad del exilio, pero estuvieron en el régimen de Honecker, que era un régimen también que, bueno, tuvo acusaciones de violación de los derechos humanos, monstruosidades como cualquier dictadura. Entonces, ese perfil más de izquierda, la señora Geri, ¿usted lo conoció? Bueno, yo creo que ella tenía opiniones en función de los temas, y en algunos casos uno podría decir que caía más en el ámbito de izquierda y otros en ámbitos más de centro. Por ejemplo,
pese a haber sufrido el dolor de la muerte de su esposo bajo tortura en prisión, y haber estado detenida junto a su hija Michelle y haber sufrido el exilio, yo nunca le escuché una palabra de rencor, una palabra de odio en contra de quienes perpetraron esos crímenes. Y por el contrario, tuvo palabras más bien de reencuentro. Entonces uno podría decir, bueno, su postura en ese sentido fue una postura muy moderada, pero en algunos otros temas tenía posiciones bien firmes. Sí. Lo que a mí siempre me impresionó fue su curiosidad intelectual, porque muchas veces a mí me preguntaba, decía, oiga, respecto a este tema, particularmente los temas internacionales, ¿qué es lo que hay detrás? Le gustaba entender las cosas en su plenitud para formarse una opinión, fuera más de izquierda, entre comillas, o más de centro, o más incluso de centro hacia la derecha, que uno pudiera colocar en términos... sí, claro, más sencillo. Izquierda-derecha. Sí. Siempre... yo no la podría catalogar. En algunos temas sus posturas eran bastante bien formadas, y quizás más marcadas hacia la izquierda, pero en otras, como digo, más centristas. Su posición era difícil de clasificar. Perfecto. En los temas de derechos humanos ahí no había dónde perderse. Ahora, y ella le comentó alguna vez, sí, porque sus críticos hoy día decían, bueno, claro, ella fue víctima de violaciones de derechos humanos directa y víctima 3 veces, es decir, con la muerte de su marido, con las torturas que ella sufrió, con el exilio, o sea, se le violaron los derechos humanos a diestra y siniestra a la señora Heria. Sin embargo, lo que llama la atención es que nunca, o no sé si tuvo, yo no recuerdo, no sé usted, algún análisis crítico sobre el régimen de Honecker, donde ella consiguió refugio cuando fue exiliada de este país. Bueno, lo que sucede, y eso sucedió durante el exilio, es que muchos de los exiliados sentían una fuerte solidaridad y aprecio por la acogida que habían recibido en los países que en la mayor de la orfandad recibían a estos exiliados, los acogían, les daban amparo, les daban la posibilidad de trabajar, de alimentarse. Y yo creo que eso puede haber condicionado su perspectiva respecto al régimen de la RDA. Pero eso pasó con muchos chilenos que estuvieron en el exilio en regímenes dictatoriales y que se sentían frenados en sus opiniones porque había este aprecio a esos gobiernos que los recibieron y los ampararon cuando ningún otro gobierno los quería recibir. Ahí encontraron refugio, ahí encontraron amparo, ahí encontraron trabajo y pudieron recomponer sus vidas. Y eso yo creo que es lo que sucede, pero eso no debiera separar la visión crítica de esos regímenes, y sucedió que para muchos chilenos, particularmente del Partido Socialista, que tuvieron una visión crítica del régimen de la RDA, bueno, sufrieron hostilidad por parte del régimen y terminaron yéndose de la RDA. Eso pasó con muchos chilenos que estuvieron en el exilio, pero aún así yo creo que existía esta percepción que la acogida y la solidaridad que habían recibido en tiempos tan difíciles, bueno, condicionaba su opinión pública. Entiendo que la señora Ángela Heria en algunos momentos se encontró también, las crónicas de la época lo revelan, con uno de sus torturadores en el mismo edificio donde vivía la señora Heria. Entiendo que el otro señor también habitaba en el mismo edificio y que se encontró más de una vez y que tuvo diálogos de distancia, con respeto y encarando, pero con una mirada también de, si se puede, comprensión en lo que le había tocado vivir a la otra persona, la persona que había estado en Villa Grimaldi. Entiendo que con Moren Brito, ni más ni menos, ¿no? Uno de los torturadores más connotados en la dictadura. De los peores torturadores, así es. Bueno, yo no conozco la historia más allá de haber leído y haber sabido que también le pasó eso a la propia expresidenta Michelle Bachelet en el ascensor. Claro. Y que la expresidenta lo encaró y le dijo, yo a usted lo conozco, y sé exactamente quién es. Y también le habría pasado entonces a
a doña Ángela, y eso, de todos modos, yo creo que habla bien de la entereza de esta mujer y de su capacidad también de no quedarse anclada en el pasado y de alguna manera mirar hacia el futuro, siempre con la perspectiva de justicia y de memoria, pero nunca de venganza. Claro, entiendo que el propio... Nunca percibí algo semejante en ella. Que el propio y con una capacidad de mirar a futuro que, francamente, hay que sacarle sombrero, porque si yo me encontrara con un torturador en un ascensor, no sé si tendría esa actitud tan generosa que tuvo ella y que tuvo, según entiendo, también Michelle Bachelet, porque vivían en el mismo edificio en Américo Vespucio. Sí, yo lo que entiendo es que, o lo que he leído, no sé si la expresidenta Bachelet, pero sí Ángela Ageria, que a la segunda vez que se lo topó en el edificio, le dijo: yo a usted no lo odio, y a usted le tocó vivir tal cual cosa, no sé cómo siguió la frase, pero esa frase, yo a usted yo no lo odio, alguien que participó en la tortura de la cual uno sufre, hay que tener una mirada que es sanadora, o que es bien ejemplar, ¿no? Para sanar a los países y sus fracturas. Bueno, así es, y yo creo que por eso refleja el carácter de doña Ángela y su generosidad, francamente, porque hacer eso frente a un torturador, yo creo que lo que hacía era hablar muy bien de ella. Lo mismo ocurrió con la Fuerza Aérea. A mí me tocó participar en algunas ceremonias donde la Fuerza Aérea le rindió homenaje al general Bachelet y ella estaba allí, estaba la presidenta, me tocó acompañarla en la Academia de Guerra Aérea y bueno, yo creo que ella tenía esta actitud de reencuentro, particularmente con la Fuerza Aérea, cosa que ya había ocurrido con Michelle Bachelet antes, pero yo creo que esa reflejaba su actitud frente a la vida. No se quedó nunca anclada en el pasado. Y si bien siempre estuvo del lado de la justicia y de la demanda de verdad, nunca traspasó la barrera para quedarse anclada en una actitud de rencor o de odio, y por el contrario, muchas veces le escuché opiniones extremadamente generosas respecto a los violadores a los derechos humanos. Usted sabe, por lo que uno ha leído, la presidenta Bachelet viene en camino a Chile. ¿Usted sabe qué condiciones qué va a poder hacer aquí la presidenta? Si es que viene en condiciones de una cuarentena, ¿va a poder participar con su núcleo familiar de la ceremonia de fúnebre? ¿Usted sabe algunos detalles de eso? No, francamente no lo sé. Yo creo que eso queda en el ámbito íntimo de Michelle Bachelet y de su familia. Lo único que sé es que viene en viaje, como se sabe públicamente, y yo le mandé un WhatsApp, un WhatsApp en la mañana, pero probablemente ya estaba en camino hacia el aeropuerto. Y yo creo que ella cumplirá estrictamente con las normas. Es decir, si tiene que estar en cuarentena, probablemente se tendrá que quedar en cuarentena en Chile. Si la caracteriza en algo es el cumplimiento de las normas y el no buscar privilegio alguno. Y la impresión que yo tengo es que ella va a buscar que esto sea una ceremonia íntima y que cumpla con todas las normas necesarias, sin privilegios de ningún tipo, en un momento que es tan difícil, porque lo que está pasando con la pandemia es que las familias que sufren la pérdida de un ser querido no pueden estar con ellos. Sí. No pueden estar en el momento final y abrazarlos y estar lo más cercano posible. Y en el caso de la expresidenta aún peor, porque estar en la distancia de estar en otro continente hace aún más doloroso esta partida. Así que yo creo que será seguramente una ceremonia como corresponde, de acuerdo a las normas y más bien en la intimidad. Pero no tengo antecedentes mayores sobre la materia, ni he querido importunar sobre el tema. Solo
hice un saludo, una expresión de solidaridad más bien, y de condolencias en representación mía y de mi esposa. Heraldo, lo quiero cambiar radicalmente de tema, aprovechando que estamos en esta conversación. El presidente de la República firmó hoy día un proyecto de ley para ampliar los beneficios del refuerzo al empleo y del seguro de cesantía. ¿Ustedes están al tanto de los detalles y cómo lo van a tomar, cómo lo van a votar, cómo lo van a enfrentar esta decisión presidencial? Mire, yo recibí una llamada telefónica hace un par de días atrás del ministro Claudio Alvarado, diciéndome que habrían algunas medidas en favor de la clase media, particularmente algunos créditos con tasa de interés cero. Yo creo que aquí lo que corresponde decir en primer lugar es que la clase media ha sufrido enormemente y quizás ha sido el sector más olvidado durante esta pandemia. Y lo que corresponde ahora no son nuevos préstamos, porque ya tenemos una clase media sobreendeudada y lo que se necesita es la transferencia directa de recursos a las familias de clase media. Eso debería hacerse por la vía ya acordada del marco de entendimiento del ingreso familiar de emergencia 2.0, porque lo que se acordó fue que se incrementara el nivel del alcance hasta el 80% de las familias que califiquen, es decir, que reciban menos de 400.000 pesos por una familia de 4. Es probable que haya muchas familias que puedan calificar y aquí el gobierno ha sido extraordinariamente lentos en entregar estos recursos porque hasta ahora solamente 400 y tantas mil familias han recibido un primer pago, falta mucho. Y ya va corriendo los días para el término de la nueva información que presenten quienes están en el registro social de hogares o quienes no están para entrar y calificar. Pero además están las familias de clase media que no califican porque están por sobre los 400.000 pesos para una familia de 4. Y ahí lo que se requiere, a mi juicio, es utilizar el marco fiscal de los 12.000 millones de dólares para ir en ayuda directa de esas familias. Ayuda directa, a mi juicio. Bueno, ahí va a estar... Y por último, pensar en otra fórmula. Yo quisiera, Matías, contarte dos cosas que a mi juicio podrían ser. ¿Sí? Si estamos hablando de clase media, muchas familias de clase media tienen ahorros de APB. Y una posibilidad es que retiren los fondos de APB sin sanciones y con el 15% de aporte fiscal. Y esa sería quizás una manera, hasta un monto máximo por persona, por cierto. Pagando los impuestos porque el APB es voluntario y se puede sacar cuando la persona lo desee. No, pero con sanciones, perdiendo tiene que pagar los impuestos. El 15% del aporte fiscal. Tiene que pagar los impuestos correspondientes. Eso, y lo que estoy diciendo es sin las sanciones, sin el impuesto y con el aporte fiscal del 15%. Esa es la gracia de hacerlo de esa manera. Y lo otro es que en las AFPs están acumulados rezagos y herencias no asignadas. Con eso se podría conformar un fondo colectivo que vaya en ayuda de las familias o de los afiliados que hayan perdido el empleo con criterios de solidaridad. Esos fondos suman alrededor de 450 millones de dólares. Entonces hay que pensar en modalidades de ir en ayuda directa de las familias de clase media y no pensar, a mi juicio, en préstamos. Yo todavía no conozco los detalles, pero cuando me suenan préstamos blandos, aunque sean muy blandos, de 0%, según dicen, sí, 0%. El punto es que ya las familias de clase media están sobreendeudadas, no están pudiendo pagar una cantidad muy importante de compromisos. Entonces ahora se les va a poner encima, bueno, venga y le vamos a prestar plata. No, lo que se requiere en estos momentos son transferencias directas de manera extraordinaria. Hoy estamos hablando de 2-3 meses y hay que ir en ayuda a la familia en el marco fiscal acordado. Hay 12.000 millones de dólares y ahí hay plata como para hacer ese esfuerzo. Si es que no alcanza el ingreso de emergencia, de acuerdo a
a lo que concordamos con el gobierno. Bueno, hay que ir más allá para alcanzar esa clase media que hoy día está sufriendo y que, como digo, es quizás el sector más ignorado de toda esta crisis. Heraldo Muñoz, presidente del PPD, muchísimas gracias por esta conversación esta noche. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Hasta la próxima. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% de la venta de una propiedad? Tú puedes ser corredor de propiedades estudiando 100% online. Colegio Inmobiliario te invita a su programa especial de capacitación. Bueno, puedes ser un corredor de propiedades exitoso. Más información en www.colegioinmobiliario.cl o al fono 23 21 00 084. Y bueno, vamos a tomar contacto con el senador por la Araucanía del partido de Bópoli, Felipe Cas. Felipe, muy buenas noches, gracias por recibirnos esta noche. Muy buenas noches, Matías. Saludos desde la Araucanía. Desde la Araucanía misma. Muy bien. ¿Cómo está? Aprovechemos de entrar por ahí, porque había habido unos días muy ajetreados, con casos muy graves de atentados ahí en la Araucanía, de un caso de violencia. ¿Cómo está la situación en estos momentos allí? Bueno, muy compleja. La verdad que la violencia no para. Uno pensaría que por el coronavirus tenemos un desafío muy pendiente. Claramente han habido algunas detenciones, pero todavía el Estado de Derecho y la paz en la región está muy lejos de lograrse. Por Dios que fue tema importante el inicio de este gobierno y hubo esperanzas con diálogos transversales que generaron muchas expectativas. ¿Cómo se diluyó y se fue todo al tacho aparentemente, no? Efectivamente, de hecho la agenda indígena está muy atrasada, vino el 18 de octubre, después vino el coronavirus y parte de lo que hemos dicho al gobierno es la importancia de retomar la agenda indígena, que hay que diferenciarla de la violencia. La verdad que es una muy injusta imputación querer mezclar la violencia con la agenda indígena, que es para el pueblo mapuche, que es tremendamente pacífico. Los violentistas es un crimen organizado que lucra de la violencia y por lo tanto es importante separar estas dos dimensiones. Sin duda. Felipe, el presidente de la República firma un proyecto que lo que busca es mejorar el seguro cesantía y ampliar la cobertura de la protección del empleo. ¿Hacia dónde ir? Recién conversábamos con Heraldo Muñoz y él dio su mirada al respecto. ¿Cuál es tu mirada? ¿Hacia dónde hay que ir? Bueno, yo creo que tuvimos tal vez uno de los mejores rostros de la política es cuando el Colegio Médico, con un grupo de economistas muy connotados, hace una propuesta seria. Y el gobierno, en lugar de hacer oídos sordos, se sienta a la mesa, convoca a otros economistas, el ministro de Hacienda hace lo propio, Horizontal venía también planteando una serie de alternativas económicas y sociales, y se logra este acuerdo de 12.000 millones de dólares, que la verdad que nos pone dentro de los países más agresivos en poder responder justamente a la crisis social que acompaña a la crisis sanitaria, y al mismo tiempo ha sido reconocido por distintos países ese acuerdo. Ahora, claramente, ese acuerdo tiene un componente de ayuda a las familias, que están sufriendo muchísimo, particularmente la clase media, y tiene otro componente que es ayuda a las pymes. Tenemos que pensar que las pymes son las que hoy día también sufren muchísimo, están quebrando en forma masiva, y creo que ese rescate es lo más urgente que tenemos que pensar de cara al futuro. A ver, partamos por la protección al empleo. Si hubo un IFE 2.0, debe haber una ley de protección al empleo 2.0, y hasta dónde se debe llegar y qué debe cubrir esto? Bueno, claramente la gracia que tiene el acuerdo, Matías, es que definió un monto, nos pone un marco de gasto importante. Obviamente también los mismos economistas y el mundo académico consensúa de que después de este gasto vamos a tener que poder apretarnos el cinturón para lograr equilibrio. No podemos aumentar la deuda en forma infinita, sino finalmente estamos hipotecando el futuro de las otras generaciones. Ahora, el marco del apoyo de estos recursos tiene que inyectarse en distintas formas. Tiene que inyectarse en parte a lo que ya conocimos, que fue este piso de 100.000 pesos por persona en el ingreso familiar de emergencia, pero también obviamente vamos a tener que ir investigando mes a mes, semana a semana, quiénes se nos van quedando fuera de aquellas pymes y de aquellos, por ejemplo, con boletas honorarios, que son familias que están sufriendo y que no están llegando a fin de mes. Por eso lo que se acordó es darle flexibilidad al gobierno, porque esto puede que dure mucho más. No los 3 meses que pensábamos al principio, sino posiblemente estemos de aquí a final de año
en una situación muy, muy dura. Pero ir viendo semana a semana, si tuviéramos al inicio de una semana y vemos que hay un paquete enorme, un grupo de empresas, pymes, que están quebrando o están a punto de quebrar, ¿qué tipos de ayudas podrían hacerse? Para ser concreto, alguien que nos esté escuchando. Para ser muy concreto, yo creo que vamos a tener que financiar el empleo más largamente desde el Estado. Yeah. O sea, la pyme no va a poder echarse al hombro, incluso después de la protección del empleo, que era originalmente por 3 meses. Claro. Muchas pymes no van a poder seguir pagando sus sueldos. Y si no queremos el quiebre masivo de pymes y además el despido masivo de trabajadores que ya está ocurriendo, eso probablemente vamos a tener que echarlo al hombro y echarle mano a esos 12.000 millones de dólares para que efectivamente las pymes puedan decir, miren, no te voy a despedir, el Estado me va a financiar el empleo. Esto lo están haciendo otros países. Muchos países están diciéndole, mire, a usted no le puedo pedir que usted mantenga el empleo de sus trabajadores, no quiero que quiebre, así que nosotros nos vamos a hacer cargo de esa parte de su empresa. ¿Y eso es ampliar la posibilidad del seguro de cesantía? ¿Es capitalizar más el seguro de cesantía, por ejemplo, para que puedan mantener por más tiempo los salarios porque estamos hablando de personas que no pueden ir a trabajar, no que no quieren? Absolutamente. Piensa tú que el gobierno, el ministro Briones, habría hablado de 2.000 millones de dólares antes de los 12.000. Por lo tanto, en el fondo tenemos una holgura, y esa es la gracia de este paquete grande, es que el ministro tiene como una línea de crédito para ir ayudando a las pymes, para ir ayudando a las familias, en forma muy distinta. Como te digo, el IFE, estos 100.000 pesos por familia es un piso muy importante. Pero ojo, vamos a tener familias, y yo creo que nos vamos a tener que meter en el tema de los créditos hipotecarios con mucha fuerza. Creo que no podemos permitir que se rematen casas. Hay toda una dimensión ahí. ¿Qué pasa con aquellos que ya no pagaron sus dividendos? ¿Vamos a permitir que se rematen sus casas, sus viviendas? Todo ese tipo de medidas que la estamos planteando el Ministerio de Hacienda en forma constante son elementos que tenemos que estar considerando todas las semanas. El que piense que ya se acabaron los problemas con las medidas que ya tenemos, creo que en el fondo está claramente desconectado de la realidad. Felipe Casa, en algún momento, no sabemos cuándo, vamos a empezar a salir de la cuarentena o de las cuarentenas, en algún momento. No sabemos cuándo, pero el problema no es grave no saber cuándo, porque el bicho este se maneja de manera bastante autónoma y es bien difícil, ¿no? Lo que es grave o lo que sería grave es no saber cómo. Es decir, no tener preparado el plan. Yo lo planteaba, se lo escuché a una persona la mañana haciendo una analogía, como si uno no planificara, voy a ir a otro lugar totalmente distinto, las vacaciones. Nadie puede planificar las vacaciones el día que sale de vacaciones porque el día siguiente tiene que salir, entonces se va a quedar sin ningún panorama que hacer, que es la vacación del año. O sea, hay que preparar las cosas con tiempo. Aquí sería imperdonable salir de las cuarentenas y no tener planes para salir. ¿De qué forma deberíamos hacerlo? Bueno, yo creo que se generó un trauma, Matías, al principio cuando se empezó a hablar de la nueva normalidad, porque se generó un error de comunicación grave, de que se generó la sensación de que habíamos aplanado la curva y sabemos que eso no fue así. Y por lo tanto, como que nadie se atrevió a pensar en el futuro. Y yo creo que tenemos que hacer dos cosas. Decir, miren, esto va a durar mucho más. Por lo tanto, olvídense de aquellos que piensan que la próxima semana, el próximo mes, esto se acaba, porque no es así. Segundo, imaginémonos que esto, aunque dure 6 meses más. Tú hiciste una pregunta muy relevante. ¿Quién está trabajando para esa planificación? La buena noticia que tengo es que el Ministerio de Ciencia, sobre todo, el ministro de Ciencia, Andrés Kuhn, junto con un rol de coordinación interministerial, probablemente en bastante reserva para no generar la expectativa de que ya en el fondo estamos listos, están trabajando justamente en esos planes, y yo espero que en algún minuto lo comuniquen, no para dar la sensación que ya estamos listos, sino que para decir, miren, cuando esto ocurra, ya sean 6 meses más, o cuando realmente la ciencia nos diga, este es el plan de retorno, porque además creo, Matías, que no vamos a volver a una realidad muy parecida a la que teníamos antes. Probablemente, aún cuando lleguen las vacunas a fin de año o el próximo año, vamos a tener que pasar un tiempo con más cuidado del que teníamos antes. Claro, sería imperdonable no tener un plan de salida cuando nos llegue el momento de que el bicho nos deje un espacio para poder liberarnos de las cuarentenas. Estamos viendo que las cifras vienen cayendo, según la que nos entrega oficialmente el gobierno, con las semanas móviles, estamos en lugares tanto en fallecidos como en total de casos. En las regiones es distinto, en algunas regiones. Pero esta región, ya con 7 semanas de cuarentena, en algún momento, y no será tan lejos, hay que buscar fórmulas intermedias de empezar a moverse. Bueno,
Felipe Kast, quiero llevarte a otro tema porque ha habido una cierta pugna de mirada, al menos, entre los distintos partidos oficialistas, Evópolis y RN y la UDI, respecto de un eventual veto. Entiendo que hoy viernes, tiene límite el gobierno para presentar un veto a esta ley que limita la reelección en distintos cargos, pero lo que apremia aquí es lo de los alcaldes. Muchos alcaldes van a quedar imposibilitados de reelegirse y algunos creen que hay que enviar un veto del Ejecutivo para poder hacer una excepción con los alcaldes, porque el proceso de los alcaldes ya había empezado, el proceso a una elección. ¿Qué posición tiene Evópolis allí? Nosotros creemos que no hay que hacer ningún veto. El límite de la reelección es para todos, sin letra chica. Yo tengo mucha estima por alcaldes, pero la verdad es que le hace mal a la política cuando alguien se queda pernado en el cargo. Se presta para el clientelismo, se presta para poder generar redes y no hay competencia sana. Cuando alguien ya se hace el poder en forma bastante estructural, se genera mala política. Por eso le hemos dicho al gobierno, no cuenten con Evópolis. De hecho, me da lástima cuando escucho a algunos que le dicen, oye, ministro Blumel, ordene los votos de Evópolis para que apruebe esta ley con letra chica. El pobre ministro Blumel claramente no tiene ninguna vela en este entierro. Esta es una ley que hicieron los parlamentarios. Me llama la atención que Renovación Nacional y la UDI le carguen la mano al ministro Blumel, porque los de Evópolis, por lo menos, ya le dijimos al gobierno con todas sus letras. Nosotros creemos en el límite de la reelección, hay que oxigenar la política y no estamos dispuestos a poner los votos para poder hacer una ley que tenga un traje a la medida para quienes hoy día están en el ejercicio. Lo dijimos en el Congreso, a mí me tocó en el Senado, había muchos senadores que no querían esto, que decían, sí, hagámoslo, pero hagámoslo para el futuro, no para nosotros. Bueno, es lo mismo para los alcaldes. Ahora, algunos, ustedes dicen, esto han sido siempre los principios y las banderas de Evópolis, desde el principio, cierto. Pero también otros dicen, ojo, Evópolis tiene interés creado aquí porque como tienen menos alcaldes, se van a liberar con la imposibilidad de reelección muchos espacios donde van a poder competir más y generar igualdad de condiciones, y los que pierden en ese caso son RN y UDI. Es decir, ustedes saldrían, comillas, ganando con esta ley que se aprobó. Yo lo he leído, lo han dicho los presidentes de otros partidos. Bueno, yo creo que esa mirada mezquina de la política no funciona. Piensa tú que yo te puedo mostrar la primera reunión que tuve como diputado electo el año 2014. Fuimos a ver a Michelle Bachelet, que era presidenta hace poco. Y te puedo mostrar la noticia en ese minuto de MOL que decía, oye, ¿qué es lo que le pidió Evópolis? Oxigenar la política, el límite de la reelección. Esto no tiene que ver con nosotros. De hecho, probablemente vamos a competir en muchas partes, pero podríamos competir con los que están hoy día también. Si esto tiene que ver con un principio, si vamos a aplicar una ley, ¿cómo va a ser posible que la apliquemos para el futuro y no ahora? Es un traje a la medida. Eso al final es operar con calculadora política. Nosotros no estamos dispuestos a eso. Si alguien cree legítimamente que no hay que hacer un límite de la reelección, perfecto. De hecho, el veto, con los votos de la UDI y RN, lo podrían implementar. Entonces no le vengan a pedir a Evópolis que traicione una bandera, sus principios que ha venido pidiendo desde el año 2014, simplemente para poder hacerle una ley que sea el traje a la medida a los incumbentes. Además, esto, ojo, le afecta a todos. Le afecta a la izquierda y a la derecha, por igual. Aquí nadie sale ganando. 94 alcaldes se ven afectados, que llevan más de 12 años, sí. Y esos mismos alcaldes podrían competir en otras cosas, pero no pueden seguir ocupando, obviamente, ese municipio para hacer elecciones. ¿Pero ustedes tienen alcaldes? Nosotros no tenemos alcalde. De hecho, somos un partido nuevo que estamos recién partiendo. Llevamos menos de 3 años de vida y esperamos competir en todos los espacios. Competimos en la presidencial, competimos en las diputaciones y ahora va a ser nuestra primera elección a municipal. Está bien, pero ahí está la aplicación para muchos, es que ustedes no pierden a ninguno de algunos alcaldes emblemáticos, alcaldes que tienen muy buenas votaciones, pero se entiende el punto, es un tema de principio para ustedes. No, Matías, de hecho me estás dando la razón. Ahí está la razón por la cual unos no quieren este cambio, porque claramente se sienten que les va a afectar con su calculadora. Nosotros, de hecho, nosotros queremos competir con gente nueva, queremos oxígeno, y por lo mismo creemos que si ya se aprobó una ley, si lo paradójico aquí es que todos salieron a celebrar esta ley. Yo me pregunto, ¿por qué, si tú crees que esa ley es buena y la votaste a favor, hoy día dices sí, pero ¿sabe qué? Empecemos a ocuparla en 4 años más. Felipe Kast, por último, ¿cómo quedaron, con qué sensación quedaron ustedes después de que se les facultó a la alta dirección pública el que fijara las dietas parlamentarias
el cómo quedaron las dietas parlamentarias, que no se tocaron, bueno, no le correspondía a la alta dirección pública, no se le facultó para eso, para ver las asignaciones parlamentarias, sino los salarios propiamente tal. ¿Quedaron satisfechos ustedes con el guarismo al cual llegó la alta dirección pública de rebaja? Mira, yo creo que lo más valorable, Matías, es que estas dietas parlamentarias nunca más van a ser fijadas por el Congreso. O sea, yo más allá del monto mismo... Sí, rebaja el 25%. Claro, más allá de ese monto, lo más relevante que tiene el acuerdo, o lo que propuso la alta dirección pública, es que nunca más lo decidan los parlamentarios, y que lo decida un ente externo, de personas que comparen esto con las mejores prácticas en la OCDE. Es verdad que el ranking bajó bastante, antes estábamos número 2, ahora quedamos debajo del promedio de la OCDE, pero lo más relevante es que ahora hay autonomía, y que no hayan intereses creados por quienes finalmente deciden justamente en las dietas. Ahora, está bien, ese es el fondo y ese es lo cualitativo, pero en lo cuantitativo va a haber personas que se van a sentir, bueno, este es el argumento clásico, ¿no es cierto?, que hay gente que le va a costar más entrar a la política, que el costo de oportunidad va a ser más alto y que en definitiva hay un grupo de personas que o va a dejar la política sencillamente por esta rebaja de 25%. ¿Te parece eso relevante en el momento del análisis? Yo creo que no, porque en el fondo, si alguien deja la política porque le rebajaron 25% de sueldo, es que estaba por motivos probablemente equivocados. Y nadie puede decir que la dieta que se fijó es una dieta baja. Al contrario, sigue estando probablemente el percentil número 3 de mayores ingresos en Chile. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es un buen nivel, es una buena medida. Incluso creo que lo que sí falta es los viáticos, que hay que eliminarlos. O sea, hay senadores que han recibido 7 millones de pesos en los viáticos. Yo ingresé un proyecto de ley ya hace más de 1 año y medio y ahí está durmiendo en Hacienda. Entonces todavía la presión ciudadana nos ha ayudado a avanzar en la dirección correcta, pero quedan algunas dimensiones como los viáticos que a mí me preocupan mucho más que las asignaciones. Las asignaciones, por último, son parte de los equipos. Las asignaciones son sueldos de los abogados que ayudan. Eso en todas partes del mundo es bastante parecido, que tú tienes que tener equipos legislativos serios. Yo lo que sí tendría cuidado con aquellos parlamentarios que gastan plata en cosas que no tienen nada que ver con hacer leyes. ¿Ah? Eso es algo que podríamos revisar. ¿Por ejemplo? ¿En qué tipo de cosas? No, mucho trabajo a veces clientelar. ¿Ah? Mucho trabajo de ir como en el fondo utilizando recursos públicos para labores que son más bien de alcalde. Y por mucho que a muchos de los parlamentarios les encanta andarse mostrando generosos para tratar de ganar votos, creo que hay que explicarle a la ciudadanía que en el fondo los roles son distintos. ¿Y qué tipo de gastos se refiere? Por ejemplo, nómbreme algún tipo. Por ejemplo, las semanas distritales, en el fondo que tiene un sentido, es muy importante que sean siempre un trabajo para debatir leyes con la ciudadanía, para encontrar espacios de mejora en las leyes. Pero hay muchos parlamentarios que desgraciadamente incluso ocupan el Estado porque tienen redes, porque tienen conexiones, y tratan de ocupar el Estado, el Ministerio de Vivienda, conexiones. En el fondo, saben que ganan muchos más votos utilizando el Estado como un lugar para poder conectar a la gente que simplemente haciendo su pega legislativa. Y es porque la pega legislativa es mucho más árida, es más, si tú quieres, académica, es más lejana para mucha gente, pero es muy importante para los países. Entonces, yo creo que los viáticos son un elemento que debiéramos eliminar, porque claramente con las dietas que ya existen no tiene ningún sentido. Felipe Kast, desde la Araucanía, senador por esa zona y de Evópoli, en representación de Evópoli, muchísimas gracias por esta conversación esta noche. Que esté muy bien. Buenas noches, Matías, que esté muy bien. Chao, igualmente. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. La crisis sanitaria y el desafío de educación a distancia están afectando el bienestar socioemocional de las comunidades educativas. El CLAS es una plataforma educativa de aprendizaje socioemocional que ofrece actividades, contenidos y herramientas para gestionar la convivencia de educadores, estudiantes y sus grupos familiares. Más información en www.webclass.com, líder en tecnología. Vamos a la pantalla y revisamos lo que está en la cabecera de nuestro portal 24horas.cl